Continuemos con el análisis del diodo. Antes de hacer eso, recordemos que este dispositivo está formado por dos capas de semiconductor, una de tipo P y una de tipo N. El símbolo esquemático que encontraremos será el siguiente. El mineral de la izquierda corresponde a la capa P, se la llamará anodo. La terminal de la derecha corresponde a la capa del diodo, que se le llamará catodo. El diodo, que se conoce como de propósito general, que comúnmente se encuentra en fuentes de alimentación, tiene esta factura. La banda vertical en color gris siempre representará a la terminal del cátodo. Modelos del diodo. Estas son propuestas que buscan mostrar el comportamiento en un diodo cuando se incluye en un circuito eléctrico o electrónico. Esta inclusión del diodo dentro de un circuito con un resistor y una batería, en este caso, hace que sea un circuito electrónico. El modelo ideal, el modelo práctico y el modelo completo. El modelo ideal. Centrémonos en la imagen de la izquierda. Solamente tenemos a la batería, tenemos resistor y tenemos al diodo. En esta condición tenemos al componente conectado a la polarización directa. ¿Eso qué representa? Bueno, veamos el equivalente. Ahora veamos que se ha sustituido el diodo por un cortocircuito, es decir, un interruptor cerrado, lo que nos da a entender que la conducción de corriente a través del dispositivo en este modelo para esta polarización se traduce en un paso de la corriente libre a través de esta malla cíclica. Vamos a la imagen en la parte del fondo, donde observamos una gráfica del corriente-voltaje para polarización directa y para polarización inversa del diodo. Recordemos que la corriente es la variable dependiente. ¿Variable dependiente de quién? De la otra, que es el montaje mayor. Voltaje mayor, nivel de corriente y viceversa. Por los ejes, aparecen dos líneas en gris, una sobre el eje positivo de las Y y otra sobre el eje negativo de las X. Veamos la que está en el positivo de las Y. Esta gráfica superpuesta sobre dicho eje corresponde a la corriente que fluye a través del diodo cuando éste se polariza en directo. Este comportamiento representado a través de la gráfica nos indica dos cosas. Una, que la corriente es libre a través del dispositivo, como es que se había mostrado como un interruptor con un switch cerrado, con un cortocircuito, y la otra, que si nosotros mediríamos el voltaje entre las terminales del diodo, nos mediríamos una caída de potencial, lo que nos da a entender que no hay disipación de potencial en esta condición y para este modelo del diodo. Vamos a la imagen B, en donde ahora ponemos el diodo a la inversa. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Que el flujo de corriente a través del diodo y por ende o por consecuencia a través del circuito es cero, en la aproximación que tenemos en la última imagen de la derecha. Podemos ver que el diodo se intercambia por un circuito abierto. Como se entiende, no hay circulación de corriente cuando se tiene polarización inversa. Si nos vamos a la gráfica de corriente y voltaje, vemos que ahora la línea gris que representa el comportamiento del diodo de polarización inversa está supuesta a paralela el eje de las X en esta polarización. ¿Y qué es lo que vemos en esta superposición? La línea sobre el eje de las X negativo nos dicen que no hay circulación de corriente, aun cuando se aplique cualquier nivel de voltaje. La segunda aproximación, modelo práctico. Veamos la imagen que está a la izquierda. Si comparamos este circuito con el del diodo ideal con el que se representó en el modelo ideal, la única diferencia que observamos es que ahora aparece una fuente al lado del interruptor que se había considerado para ese modelo. Recordemos que estas aproximaciones lo que buscan es llegar a un comportamiento real que tiene escrito. Y bueno, ¿qué representa esta fuente que aparece a la izquierda del interruptor? Inicialmente vemos que tiene una polaridad que es contraria a la de la fuente de polarización, es decir, a la fuente que va a alimentar el circuito, a la que va a provocar la circulación de corriente. Eso de inicio nos dice el efecto que tendrá sobre sub F, sobre el voltaje total, que va a reducir la caída de tensión a través del resistor de carga. En términos prácticos, esta fuente representa un voltaje que se tendrá que superar a través de las terminales del diodo para que se pueda lograr la conducción de corriente a través del circuito.
Si bien esta fuente de polarización representa el esquema de una fuente fija, lo que nos dice es que esta fuente de polarización debe ser mayor al voltaje que abre su peso. ¿Esto para qué? Para que pueda circular corriente a través del mismo. Y bueno, vamos a la gráfica del diodo que está en el lado derecho de la imagen. En el primer cuadrante, donde ya hemos mencionado que se tiende a la región por polarización directa, se observa que mientras no se supere el voltaje de polarización del diodo, que también se conoce como el voltaje umbral, para el caso de los diodos de silicio es de aproximadamente 0.7 volts. No existirá conducción de corriente a través del diodo. Esto limita evidentemente la conducción de corriente a través de todo el circuito. Una vez que se alcanza este voltaje umbral entre sus terminales, el flujo de corriente a través de él y a través del circuito es libre, recordando que este valor depende de la resistencia de carga. Ahora vamos a la imagen que está en el centro para poder analizar lo que sucede para eso en inversa. Bien, si recapitulamos y recordamos la imagen que aparecía para dicha polarización en el modelo ideal, nos damos cuenta que el circuito es idéntico. Aparece esa fuente de polarización, aparece un resistor, aparece el diodo modelado como el circuito abierto en el cual independientemente del voltaje de polarización, la corriente va a ser cero. Y bueno, vamos a la gráfica y vemos que cuando se polariza para voltajes negativos, naturalmente la polarización inversa, la curva o la gráfica, está sobrepuesta sobre el eje negativo de los voltajes. Lo que nos da a entender nuevamente que independientemente que se incremente el voltaje a través de las terminales del diodo, cuando se encuentra en polarización inversa, la corriente va a ser nula a través del dispositivo y por consecuencia a través del circuito. Para poder terminar con el análisis del modelo práctico, es necesario establecer los parámetros eléctricos del diodo. Inicialmente, recordar que el voltaje en directa no aparecía entre los terminales del diodo, que es de aproximadamente 0.7 volts para los diodos de silicio, y que esto ya representa el hecho de que hay una disipación de potencia en este componente. Durante el tiempo de operación del circuito, para poder encontrar la corriente en polarización en directa, es decir, la corriente que va a circular a través del circuito, partiendo de que el diodo y el sector se encuentren en serie, se utilizan las leyes de Kirchhoff y vamos a aplicar la primera, donde vemos que la suma de los voltajes o de las caídas de potencial en el diodo y en el resistor de carga son iguales al voltaje de polarización, o lo podemos decir de la siguiente manera, que el voltaje de polarización menos las caídas de tensión en los dos componentes debe ser igual a cero. Cabe destacar también que el voltaje en el resistor de carga es igual a la corriente indirecta por los dos componentes en serie y el valor que tiene ese resistor, que ahora se despeja en esa ecuación la corriente indirecta. Entonces podemos encontrar que el voltaje de polarización menos el voltaje en directa, y bueno, este voltaje recordemos que es el voltaje que aparece en las terminales del diodo y lo dividimos sobre el valor del resistor de carga. Entonces podremos encontrar la corriente a través del circuito. ¿Y qué pasa en la polarización inversa? Recordemos que esta aproximación, aun siendo el modelo práctico, la corriente inversa es igual a cero. Si el flujo de corriente no atraviesa el diodo ni a través del circuito, y también el voltaje en inversa o al revés es igual al voltaje de la fuente. ¿Por qué podemos argumentar esto? Porque el diodo, comportándose como un circuito abierto, representa un resistor muy grande. Por la regla del divisor del voltaje, sabemos que prácticamente todo el voltaje de la fuente va a verse o va a aparecer entre las terminales del diodo. La última aproximación se conoce como el modelo completo del diodo. En este caso se observarán efectos que se presentan en el diodo real, lo que no se había visto ni en el modelo ideal ni en el modelo práctico. Observamos la imagen que está a la izquierda. Nuevamente tenemos el circuito con una fuente con resistor de carga, la corriente circulando a través del circuito, y en referencia al modelo práctico observamos también esta caída de tensión que existirá a través de las terminales del diodo y del interruptor cerrado. Adicionalmente, vemos una resistencia denominada o denotada como RD, que es una resistencia dinámica.
Esto todo en polarización indirecta. Para polarización inversa nuevamente vemos a la fuente, vemos al resistor de carga y vemos al interruptor abierto y también vemos este resistor denominado como R sub R, que representa la resistencia en inversa. Si bien en este modelo sí incluye este resistor y tiene un valor grande, la realidad es que pueden permitir una circulación de corriente a través del circuito, aun cuando en el modelo práctico esto no sucedía. Pero vamos a la gráfica para poder definir cada polarización de una forma más apropiada. Para polarización directa, como ya hemos visto, para el modelo práctico se requiere un voltaje de encendido para que el diodo pueda conducir, para que se active o para que la corriente pueda circular a través de él. Como se había mencionado en los dos modelos anteriores, esta corriente es libre a través del dispositivo, aun cuando hay una disipación de potencia en él. Sin embargo, dependiendo del proceso de fabricación y del material del que está hecho el diodo, esta curva tendrá diferentes pendientes. De hecho, en esta imagen se puede observar la pendiente. Pues esta tiende a incrementarse conforme los voltajes de polarización se van incrementando. De alguna manera, lo podemos entender como un incremento en la resistencia del dispositivo y por eso la necesidad de que aparezca una resistencia dinámica que estará como ya lo hemos mencionado en función del proceso de fabricación y del material del que está hecho este componente. Y bueno, vamos a la región de polarización inversa. Igualmente tenemos la fuente, tenemos el resistor de carga y tenemos el diodo modelado como un circuito abierto. Sin embargo, ahora en el paralelo aparece una resistencia inversa, lo que muestra que existe la posibilidad de que haya circulación de corriente aun cuando éste esté polarizado con estas características. Y bueno, en la misma gráfica, el tercer cuadrante, vemos este comportamiento y vemos cómo existe un desplazamiento de la curva de polarización en inversa, que se alejan del eje negativo del voltaje. Si bien esta corriente toma valores muy pequeños, ponemos un ejemplo de microamperes. La realidad es que existe esta circulación de corriente y que de alguna manera nos da a entender que aún esta condición puede haber circulación de corriente. ¿Qué sucede con los parámetros de ese modelo? Y se definen tanto el voltaje en directa es el voltaje del diodo y la corriente indirecta es la corriente que circula a través del diodo a través de todo el cimiento. La caída de potencial entre las terminales del diodo, ya sabemos que para un diodo de silicio es de 0.7 volts, ahora se le añade en este modelo otro término que está relacionado con la resistencia dinámica, que se presenta en esta aproximación y con la corriente también indirecta. Si vamos a la definición de esta corriente indirecta, inmediatamente vemos un caso similar al modelo práctico. Es la resta del voltaje de la fuente menos los 0.7 volts del diodo de silicio y todo eso dividido sobre la resistencia de carga. Sin embargo, ahora se añade el término de la resistencia dinámica, aunque normalmente los parámetros de voltaje de la fuente y los 0.7 volts es un valor constante. Quien establece ese flujo de corriente a través del circuito es la resistencia de carga, que acá aparece como resistor limitado. Si este resistor es suficientemente grande, el cociente será pequeño, y cuando decimos pequeño nos referimos a una magnitud de miliamperes. Esta corriente en este término, aún multiplicada por el valor de la resistencia dinámica, no tendrá mucho efecto en la caída que aparecerá entre las terminales del diodo.